¿Imaginas un tren que desafía la gravedad? Descubre el monorraíl autoequilibrado, una innovación asombrosa del siglo XX. Quédate hasta el final para ver cómo Louis Brennan logró que su tren siempre permaneciera nivelado. Imagina un tren que parece desafiar la gravedad y las leyes de la física, manteniéndose en perfecto equilibrio sobre una sola vía. Este no es un concepto de ciencia ficción, es el monorraíl autoequilibrado de Louis Brennan, una increíble invención de principios del siglo XX. Este ingenioso tren no solo se mantenía estable sobre una única raíl, sino que también se inclinaba misteriosamente en las curvas sin ninguna intervención del conductor. ¿Te imaginas la sensación de viajar en un tren que, a primera vista, desafía todo lo que sabemos sobre equilibrio y movimiento? La idea detrás del monorraíl de Brennan era verdaderamente revolucionaria. Al utilizar una sola vía en lugar de dos, se esperaba que los trenes fueran más rápidos y que los ferrocarriles fueran más económicos de construir. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un tren puede tomar curvas a altas velocidades sin descarrilar? Brennan solucionó este problema con su innovador diseño, permitiendo que su monorraíl tomara curvas a mayores velocidades sin salirse de las vías. Además, su sistema necesitaba solo la mitad de los materiales que un sistema ferroviario tradicional, lo cual representaba una gran ventaja económica. El corazón de esta maravilla tecnológica era el giroscopio, un dispositivo capaz de corregir la inclinación del tren antes de que los pasajeros siquiera lo notaran. Pero, ¿cómo funcionaba realmente este mecanismo? Para entenderlo, es fundamental conocer el principio básico del giroscopio. Si se hace girar un disco a gran velocidad, su momento angular intenta mantenerlo perfectamente estable. Cuando intentas inclinarlo, empieza a girar sobre su eje vertical, un fenómeno conocido como precesión. Este efecto es la clave para que el giroscopio siempre busque volver a su equilibrio. Brennan vio en esta propiedad del giroscopio la solución para mantener su tren equilibrado. Experimentó colocando un pequeño volante en un modelo de tren y conectándolo a un motor eléctrico. Al principio, esto funcionaba. Cada vez que el tren comenzaba a inclinarse, el disco precesionaba y mantenía el tren en posición vertical. Sin embargo, surgió un problema. Cuando el tren giraba, el giroscopio no giraba con él, ya que intentaba mantener su posición en el espacio, lo cual provocaba que el tren se inclinara y cayera de la vía. Para resolver este desafío, Brennan introdujo un segundo giroscopio que giraba en la dirección opuesta y los conectó mediante un engranaje. Así, cuando un giroscopio precesionaba, el otro lo hacía en la dirección contraria, cancelando el movimiento no deseado. Esta configuración permitió que ambos giroscopios giraran junto con el tren cuando éste tomaba una curva, manteniendo el equilibrio sin que el tren se inclinara peligrosamente. Con este problema resuelto, Brennan comenzó a trabajar en un prototipo de tamaño real que pudiera probarse con pasajeros. Este vehículo, de 22 toneladas y 12 metros de largo, tenía dos giroscopios masivos girando a 3.500 RPM. Sin embargo, al escalar su diseño, surgió un nuevo problema: el considerable peso del tren. Ahora, los giroscopios no solo debían luchar contra su propia rotación, sino también contra la fuerza de gravedad que intentaba volcar el tren. Este obstáculo era mucho más fácil de superar en el modelo más pequeño, pero con 22 toneladas empujando hacia abajo, los giroscopios necesitaban ser mucho más fuertes. Brennan encontró la solución al tomar control de la precesión de los giroscopios. En lugar de dejar que la precesión ocurriera de manera natural, Brennan la aceleró, generando una fuerza mayor para mantener el vehículo en posición vertical. Para ello, conectó los giroscopios a un motor de gasolina y los encerró en carcasas selladas al vacío para reducir la fricción. Incluso si la energía se agotaba, los giroscopios podían seguir girando durante hasta 30 minutos antes de que el tren pudiera volcarse. Brennan notó los giroscopios en un único cardán, permitiendo que todo el sistema girara en el eje de balanceo del tren. Los ejes de cada giroscopio sobresalían de la carcasa y se colocaban entre dos placas guía unidas al chasis del tren. Cuando el tren comenzaba a inclinarse, los ejes hacían contacto con una de las placas, generando fricción y causando que se movieran como una rueda en el suelo. Esto aceleraba la precesión de los giroscopios, empujando al tren de vuelta a su equilibrio. Sin embargo, las vibraciones causaban que los giroscopios rebotaran en las placas guía, lo que no producía una fuerza suave y proporcional en el tren. Por eso, Brennan abandonó las placas guía y desarrolló una solución aún mejor. Fijó los giroscopios al chasis del tren para que giraran con él. Cuando el tren se inclinaba, los giroscopios precesionaban naturalmente. Para controlar esta precesión, el eje del giroscopio derecho estaba conectado directamente a un mecanismo que controlaba una varilla actuadora.
Esta varilla estaba vinculada a una palanca y dos válvulas que regulaban el flujo de aire comprimido. Este aire comprimido fluía por dos tubos que entraban en cada extremo de un tubo grande que atravesaba el centro del giroscopio. Dentro de este tubo había una cremallera que podía moverse hacia adelante y hacia atrás para girar los giroscopios. Cuando el tren se inclinaba, los giroscopios precisionaban y el ingenioso brazo actuador activaba las válvulas. Al cerrar una de las válvulas, el aire comprimido fluía por uno de los tubos y entraba en un extremo del tubo central. Esto aumentaba la presión, empujando la cremallera y forzando los giroscopios a precisionar en la dirección opuesta hasta que el tren volvía a su equilibrio. Este sistema funcionaba instantáneamente y los giroscopios reaccionaban antes de que el tren se desequilibrara demasiado. La clave de este diseño era que el aire comprimido actuaba como un sistema neumático, permitiendo que una fuerza menor produjera una mucho mayor. La fuerza del aire comprimido se transmitía uniformemente a través del tubo y al llegar al pistón más grande, esta fuerza se multiplicaba sobre una superficie mayor. De esta manera, Brennan logró que su tren siempre quisiera permanecer nivelado. Su prototipo fue un gran éxito y parecía ser el futuro del transporte ferroviario. Sin embargo, los inversores no estaban convencidos del diseño y el hecho de que cada vagón necesitara su propio giroscopio hizo que el proyecto llegara a su fin. Es fascinante pensar en lo avanzado que fue el diseño del monorraíl de Brennan para su época. En 1910, la tecnología de los giroscopios no estaba tan desarrollada como hoy, lo que hace que la precisión y la ingeniería de su invento sean aún más impresionantes. Imagina un tren moderno equipado con giroscopios de última generación. Podríamos ver una revolución en la eficiencia y seguridad del transporte ferroviario. A pesar de que el monorraíl de Brennan no se adoptó de manera generalizada, su concepto inspiró otros desarrollos en la tecnología ferroviaria y de transporte. Los giroscopios se utilizan hoy en día en una variedad de aplicaciones, desde la navegación de aviones y barcos, hasta la estabilización de cámaras y dispositivos móviles. La idea de utilizar giroscopios para mantener el equilibrio y la estabilidad ha perdurado y se ha perfeccionado con el tiempo. El monorraíl autoequilibrado de Brennan es un testimonio de la innovación y la visión futurista. Nos recuerda que, incluso las ideas que no alcanzan el éxito comercial inmediato, pueden dejar una huella duradera en la tecnología y la ingeniería. La próxima vez que veas un tren de alta velocidad o un dispositivo estabilizado con giroscopios, recuerda que estos avances tienen sus raíces en inventos visionarios como el de Brennan. Este tren, que parecía desafiar las leyes de la física, fue un precursor de muchos sistemas de transporte modernos que buscan eficiencia, velocidad y seguridad. La historia de Brennan y su monorraíl autoequilibrado es un recordatorio de la importancia de la innovación y la perseverancia en ingeniería. A pesar de los desafíos y las limitaciones de su tiempo, Brennan nos mostró que con creatividad y determinación podemos alcanzar logros extraordinarios. Cabe destacar que la historia de Brennan y su monorraíl nos invita a reflexionar sobre cómo las ideas revolucionarias pueden transformar nuestro mundo, incluso si no tienen éxito de inmediato. Aunque su visión no se generalizó, su legado perdura en los avances tecnológicos actuales. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y explorar nuestro contenido para seguir descubriendo historias innovadoras. Comenta si te impresionó este video. Tus comentarios son de suma importancia para nuestra comunidad.